postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. Bienvenidos a una experiencia de reino con el Espíritu Santo. La prédica del día de hoy se llama la transfiguración. Es un tema del que poco se habla y poco se predica. Pero la Biblia es muy clara en los evangelios. En Mateo, en Marcos, en Lucas, habla de la transfiguración de Jesús. Y muchos leen aquel pasaje y no entienden. Te voy a poner en contexto. El Señor Jesús, ayúdame. No me quiero meter en teología. Pásame el pastorito. A ver, te tengo que explicar varias cosas. Ponte pilas, amén. Ok, a ver. La Biblia está dividida en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, amén. En el Antiguo, y mucha gente cree que la Biblia habla de Jesús hasta el Nuevo Testamento. Mucha gente dice, es que la Biblia no habla de Jesús hasta el Nuevo Testamento. Eso no es cierto. Todo el Antiguo Testamento está repleto de cristofanías, de revelación de Jesús, de revelación del Cristo. La gran mayoría de profetas, las profecías que dicen son mesiánicas. Hablan de Cristo, hablan del Mesías. Ya vas a ir enfrente siempre, hija. Gran parte de los salmos son mesiánicos. Por eso en uno de los salmos dice el rey David, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. O sea, no te quiero enredar mucho. Todo el Antiguo Testamento habla acerca de el Mesías. ¿Quién era el Mesías? Acuérdense que en el Antiguo Testamento el lenguaje preponderante era hebreo y arameo. Cuando viene el Señor Jesús, el lenguaje preponderante era latín y griego. En el Antiguo Testamento, en hebreo, era la palabra Meshiach. Se hablaba que venía el Meshiach. ¿Qué era el Meshiach o Mejía? ¿Qué era? El Mesías. Se hablaba que venía el Mesías. Cuando viene el Señor Jesús, le dicen que es el Cristo, porque la traducción de la palabra Meshiach al latín es Christos. En latín es Christos. Por eso es sinónimo, simplemente está en diferentes idiomas, Mesías y Cristo. Por eso se le dice Jesús Cristo, Jesús el Cristo. Y ahorita puede ser algo obvio, pero en aquel entonces quiero que entiendan que por cientos de años, se estaba diciendo, se decían, los profetas decían que vendría el Mesías, que vendría Emanuel. ¿Quién es Emanuel?
Dijo el Señor, Emmanuel, Dios con nosotros. El Señor dijo, yo mismo iré y estaré entre ustedes, entre los hombres. Pero eso hacía un cortocircuito, porque decían, ok, va a venir el Mesías, y dice la profecía que el Mesías viene con un reino sempiterno, que su reino está sobre todos los reinos de la tierra, que su señorío está sobre todos los señores y gobernadores de la tierra. Entonces la gente esperaba que cuando viniera el Mesías, viniera como un gobierno davídico. ¿Qué es un gobierno davídico? Como el gobierno de David, que fue un gobierno que Dios le dio mucho esplendor al gobierno de David. ¿Cómo fue el gobierno del rey David? Pues Dios le dio victorias sobre sus enemigos, Dios les dio riquezas, Dios le dio fama. Entonces prácticamente el rey David fue usado para que los hijos de Dios vencieran a sus enemigos y que se estableciera un reino. Entonces toda la gente esperaba que el Mesías viniera tipo en un reino davídico, o sea, que llegara y que derrotara al imperio romano, que llegara y que levantara un ejército, y ese ejército tan fuerte que iba a levantar iba a derrotar a los soldados romanos, e iban a volver a tomar Jerusalén, e iban a volver a establecer el reino. Lo que pasa, iglesia, pon mucha atención, es que desde que el pueblo de Dios toma la tierra prometida, hay una lucha porque los enemigos quieren tomar esa tierra. Entonces, lo que el pueblo conocía era que Dios levantaba jueces, que era que levantaba un hombre, lo llenaba de su espíritu para libertar a esa tierra, levantaba un ejército y vencía a los enemigos. Lo mismo pasó en el tiempo de los reyes. Entonces toda la gente creía que el Señor Jesús iba a ser un rey que iba a levantar un ejército, que iba a vencer a los romanos, que iba a restablecer el reino de David. Pero en cambio, viene el Señor Jesús y nace en un pesebre. Y viene humilde. Y no viene con riquezas. Entonces toda la gente estaba esperando si Él era el Mesías. El Señor Jesús, Yeshua, cumple con absolutamente todas las profecías que hablaban de Él. Pero el gran problema es que la gente esperaba algo físico, algo social, algo económico. Pero viene el Señor Jesús y su reino no es de este mundo. Es un reino espiritual. ¿A qué voy con esta explicación? Que en aquel entonces no era obvio que Él era el Cristo, no era obvio que Él era el Mesías. Y si Él declaraba que era el Cristo, que era el Mesías, lo podían matar a pedradas por blasfemia. Súbele al micrófono, por favor, y no está como muy bajo. A ver ahí, creo que está mejor. Entonces no era algo obvio. Pero cuando llega el tiempo de su ministerio y es lleno del Espíritu Santo y empieza a hacer milagros, muchos decían: ah, este es un profeta, ah, este es un rabí, ah, este es Elías, porque estaba escrito que antes del día grande y manifiesto del Señor, del día terrible del Señor, vendría Elías. Y te voy a decir un secreto:
ni siquiera los que caminaban con él tenían la certeza de quién era. Hasta que un día el Señor Jesús les pregunta y les dice: oigan, ¿quién dice la gente que soy yo? Les dice a sus discípulos. Y ellos dicen: unos dicen que eres un maestro, otros que eres un profeta, otro que eres Elías. Y Jesús les pregunta lo siguiente: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces agarra a Simón Pedro y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En aquel entonces es el primero que se atreve a decir de frente: tú eres el Cristo, tú eres el cumplimiento, tú eres. Y el Señor Jesús le dice: Pedro, bienaventurado eres porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. O sea, le dijo, no te lo reveló ningún humano. Esto te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y acuérdate de algo: identidad, propósito, destino. Una vez que el Señor Jesús revela su identidad a sus discípulos, en el siguiente pasaje les revela su propósito, les revela su destino. Y les dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Es necesario que el Hijo del Hombre, y empieza a decir lo que le iba a pasar. Para los discípulos no hacía sentido, porque no, o sea, tú eres el Mesías, tú vas a levantar un ejército, tú vas a vencer a los romanos. ¿Cómo que vas a padecer? ¿Cómo que vas a dar tu vida? Incluso el mismo Pedro le dice: ten compasión de ti, mi Señor, que nunca tal te acontezca. No entendían. Entonces primero les revela su identidad, luego les revela su destino. Y de ahí, siguiente pasaje, siguiente capítulo, les revela su propósito, identidad, propósito, destino. Y viene lo que conocemos como la transfiguración. Ahorita vamos a ver qué sucede en la transfiguración. Bueno, vete al último pasaje que envié para leerlo, por favor, hijo. Pongan mucha atención. Que el Señor me ayude. El último. El de Lucas. Lucas. Es el último que mandé. Ahí está. Uno antes. Último slide, Lucas. Ahí está. Ok. A ver, vamos por pasos. Primero, les pregunta quién es y revela su identidad. Después, les dice que el Hijo del Hombre tiene que padecer. Siguiente pasaje, viene esto. Aconteció que 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, Juan y a Jacobo, o sea, toma a los más cercanos, y subió al monte a orar.
Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Dios, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y dice la Biblia, no sabiendo lo que decía. O sea, esos Pedros, después de que el Señor Jesús les revela su identidad, después de que el Señor Jesús les dice que el Hijo del Hombre tiene que padecer, se lleva a los 3 más cercanos al monte. Y el Señor Jesús está orando. Y mientras está orando, su rostro y su ropa empiezan a resplandecer. Y de repente está Moisés y Elías con él. Moisés, el del libro del Éxodo, que tenía muchísimos años, que ya había muerto y el mismo Señor le había dado sepultura. Y Elías, el profeta, que tenía muchísimos años, que ya había sido arrebatado. Y de repente el Señor Jesús revela su gloria revelada. ¡Pah! Y está Moisés y Elías. Y lo único que se le ocurre a Pedro, está viendo la gloria. Y agarra a Pedro y dice: es bueno que estamos aquí. ¿Les hago 3 enramadas? Esto tiene un sentido profético. Recuérdame, pastora, lo de las 3 enramadas. Las enramadas se hacían en la fiesta de Sucot. Tiene un sentido profético. Pero ahorita no me quiero meter ahí. Pero mientras él decía eso, vino una nube que los cubrió. Y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Hay muchísima revelación en este pasaje, en la transfiguración de Jesús. Está precioso. Y en los evangelios paralelos, Mateo, Marcos, la pregunta es: ¿por qué el Señor Jesús reveló su gloria? Y de hecho él se los había dicho a los discípulos. En un pasaje antes les dice: de cierto les digo que algunos que están aquí no verán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su gloria. Y se cumple en este pasaje, porque algunos de los que estaban ahí, Pedro, Juan y Jacobo, lo vieron en su gloria. Ahora, quiero que entiendas algo. Ayúdame, Señor. Vete al primer pasaje, Isa. A ver, ponte las pilas. Dile al de al lado: ponte las pilas.
Porque si te duermes, no le vas a entender. Así que de una vez, si traes ahí tu chamarra, tu sudadera esa de polar, quítatela porque te va a adormecer. Luego se ponen unas chamarrillas ahí todas adormecedoras, que parece que están envueltos en un peluche. Es que ayer estaba preparando el tema, estaba fascinado, estaba extasiado así con mi biblita, de aquí para allá, y todo está conectado. Y yo decía, oh my God, oh my God. Y esto que les estoy diciendo es apenas la revelación así, lo de encima, porque hay más. Así que síganme bien, síganme bien. A ver, el Señor Jesús declaró en Mateo 5:17 lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Qué es abrogar? Quitar, invalidar. Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ayer Dios me agarró a cachetadas. Estaba ahí en mi cuarto de oración y me dio unas cachetadas santas, amorosas en el Espíritu. Te voy a decir algo. Cómo es Dios de hermoso, me hace llorar. Hace como 10 años leí un pasaje acerca de Moisés. Y yo no dije nada, pero en mi corazón dije, Señor, no entiendo esto. ¿Por qué decidiste hacer eso con tu siervo Moisés? Pero como siempre hago, digo, pero Señor, tú eres Dios. Tú no me debes explicaciones, yo te obedezco. Pero en mi corazón estaba, no entiendo eso. Y 10 años después, ayer en mi cuarto de oración, el Señor me contestó. Y me dijo, ¿te acuerdas la duda que había en tu corazón hace 10 años? Se me erizó la piel, me puse a llorar y dije, ay Señor, cuán grande es tu misericordia y cuán limitado es este pequeñín. Así que agárrate. Te voy a explicar lo que es la ley. Ven aquí Jenny y Suri. A ver. Aquí. Lo voy a hacer corto. Imagínate que Jenny le pide a Suri prestados, no sé, $1,000,000. Imagínate que es 1,000,000. Y viene y le dice, préstame 1,000,000. Micrófono. Préstame 1,000,000. Préstame 1,000,000. Y ella le dice, está bien, pero con intereses moratorios, recargos, me vas a deber ese 1,000,000 más otro 1,000,000. Claro que sí, pero con intereses sobre intereses, y si no pagas me vas a deber otro 1,000,000. Y ella dice, muy bien. Muy bien. ¡Qué negociazo! ¿Qué negociazo? Y lo acepta. Y firma el contrato. Y de repente ella no tiene para pagar. Y entonces viene ella y la agarra con violencia y le dice, ¡págame! Y se la va a llevar a la cárcel y entregarla al juez.
Exacto, ahí, para. Y entonces, mira, acuéstate, hija, tírate. Estira tu mano. Y entonces ya la lleva arrastrando a la cárcel. ¡Ah! Grita, hija. Eso. Y de repente un amigo que la ama dice: hey, suéltala. Y ella dice: no es justo. No es justo. Me debe. Me debe. ¿Cuánto te debe? 1000 más intereses. 1.000.000 más intereses. ¿Cuánto te debe? 2 millones. Y agarra y dice: yo pago por ella. Ten tus 2 millones. Tu deuda está saldada. Tú ya no tienes derecho para lastimarla ni oprimirla. Vete y no te endeudes más. Eso es lo que hizo Jesús. Pagó por ti y pagó por mí. Nada más que en este caso, cuando dice cuánto te debe, dice su vida. Su vida. Y Jesús dice: mi vida por la de ellos. Tómala. Dice: ¿cuánto te debe? Y dice: enfermedad. Enfermedad. Y Jesús dice: mi salud por la de ellos. Lláguenme, porque escrito está: y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Viene el Señor y dice: ¿cuánto te debe? Y di: maldición. Maldición. Ella tiene que ser maldita. Ella tiene que ser maldita. Y entonces Jesús dice: hazme maldito a mí, yo me hago maldito para que ellos tengan una vida y una vida en abundancia. Porque escrito estaba: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, cada cosa que Jesús hizo en la cruz está cumpliendo el pago de la ley en cada área en específica para pagar por ti y para pagar por mí. Amén. Ahora, pongan atención. El tema de la ley es que para que la ley se cumpla, se tiene que cumplir todo lo de la ley. Si alguien no cumple una coma, un punto, una tilde, no cumplió con la ley. Para cumplir con la ley, solo alguien perfecto y bueno totalmente tenía que cumplirla. Ningún humano cumplió con la ley. Ni un solo humano. Porque escrito está: no hay uno bueno, no hay bueno ni uno solo, solo Dios. Entonces, cuando el Señor Jesús declara en Mateo 5:17, no he venido a abrogar la ley y los profetas, no he venido a quitarlos, he venido a cumplirlos. ¿Qué está diciendo? No vengo a quitar, vengan. Si hubiera venido el Señor Jesús y de repente ya se la quieren llevar, Vámonos. y viene el Señor Jesús con sus ángeles y somete al acusador, y le dice: eres libre, ¿hubiera sido justo? Porque había una deuda. Por eso el Señor Jesús declara esto: no crean que he venido a abrogar la ley o los profetas, he venido a cumplirla. Está diciendo: he venido a pagar. Con mi sangre, con mi carne he venido a pagar. Porque dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, todo se tiene que cumplir.
y solo Él podía cumplir la ley. ¿Hasta aquí vamos bien? Te digo una revelación. Ni siquiera Moisés cumplió la ley. Dios dio la ley a su pueblo a través de su siervo Moisés. Y ni siquiera Moisés, que fue a quien le entregó Dios la ley, ni siquiera Moisés pudo cumplir con la ley. Y te lo demuestro bíblicamente. Números 20 del 7 al 12. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña. O sea, ¿qué es la peña? A la roca, a la vista de ellos. Hablar a la roca. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, estaba enojado Moisés: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. ¡Pa! ¡Pa! Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ni siquiera Moisés pudo cumplir con la ley. Dios le dio una orden y le dijo: háblale a la roca, háblale a la peña y les dará agua. Y Moisés no obedeció y golpeó 2 veces la roca. Primera cosa que el Señor me reveló ayer. Pasajes antes, Dios le dice a Moisés: golpea la peña. Y pasajes antes, Moisés golpea la peña y sale agua. Y dije, ¿por qué Dios primero le dice golpea la peña y luego le dice háblale a la peña? ¿Y por qué Dios se enojó de que Moisés en la segunda vez golpeó la peña? Primero, porque Moisés lo desobedeció. Porque la instrucción segunda era háblale a la peña, y Moisés golpeó. Y fue por lo siguiente: de acuerdo a 1 de Corintios, esa peña, esa roca era Cristo. Nos revela la palabra de Dios en Corintios que esa roca era Cristo. ¿Por qué? La primera vez la roca iba a ser herida para que brotaran de él fuentes de agua de vida. Pero escrito estaba: iba a ser herido una vez y para siempre. La primera vez Dios le dice a Moisés: pégale a la roca, y hiere la roca una vez. Así como Jesús fue sacrificado una vez y para siempre, y brotaron fuentes de agua de vida. Por eso la segunda vez le dice: ya no golpees, háblale a la roca. Y Moisés le pega, y la roca era Cristo. Y el Padre le dice a Moisés: por esto que hiciste, Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Quién fue Moisés? El hombre que Dios levantó
y usó para ir por el pueblo de Dios, sacarlos de Egipto, cruzar el Mar Rojo, andar por el desierto y llevarlos a la tierra prometida. Y por su desobediencia, en ese momento, Dios le está diciendo a Moisés: Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. Hay un pasaje después que me quiebra, que Moisés estuvo orando al Señor: Señor, por favor déjame entrar. Y el Señor le dijo: no me hables más de esto. Tiempo después de Deuteronomio 34, ya Moisés, de 120 años de edad, era su tiempo de partir. Y Dios le había dado la instrucción que pusiera las manos sobre Josué, hijo de Nun, y ya venía el tiempo de su partida. Y miren lo que pasa. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galad hasta Dan, todo Neftalí y toda la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. O sea, ya era el último momento de Moisés y el Señor lo sube a ese monte y le dice: te he permitido, y le permite ver toda la tierra prometida. Wow. Y le dice Dios a Moisés: te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. ¿Quién lo enterró? El mismo Señor, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Cuando yo leí esto hace muchos años, dije: Señor, pero es tu siervo fiel Moisés. Se equivocó, golpeó la roca, pero ¿por qué no entró? ¿Por qué no entró? Le dije: Señor, fue un error, ¿por qué no entró? O sea, imagínate que Moisés pasó los últimos 40 años de su vida obedeciendo a Dios, sacando al pueblo de Egipto, obedeciendo a Dios, viendo las maravillas de Dios, viendo las proezas de Dios, viendo la nube de la gloria de Dios, la columna de fuego, la nube de su gloria, y quedó fuera. Al siervo que Dios usó para darle la ley, quedó fuera de la tierra prometida, porque ni él pudo cumplir con la ley. Cuando leí esto la primera vez dije: Señor, si ni Moisés entró, ¿qué me espera a mí? Apiádate de mí, que soy pecador. Primero te voy a hablar de Moisés y luego de Elías. Vete a Lucas. Es que escrito estaba, tienes que entender algo: Dios es justo. Si hay una deuda, se tiene que pagar. Y Moisés se equivocó, y Dios en su justicia no podía, por más que amaba a Moisés, e incluso él mismo le dio sepultura, Dios no podía hacer como que no había visto. Moisés tuvo un error, pero dice el Señor Jesús, con una coma, con una tilde que se incumpla, ya eres culpable de toda la ley. Y Moisés desobedeció en eso y no cumplió la ley y no pudo entrar a la tierra prometida.
Y yo le dije, Señor, ¿pero cómo? 40 años te sirvió fielmente. Y sí, no estuvo bien que le pegara la roca, pero es que el pueblo, Señor, lo hicieron enojar. Y Moisés se enojó y le pegó, pero Señor, fueron 40 años. Señor, y ahí estaba yo de chillón. Hasta que ayer el Señor me respondió esto. Y el Señor me hablaba y me hacía entender, amó tanto a Moisés que Él mismo le dio sepultura. Pero Él es tan justo y tan santo que no podía hacerse como que no había visto. Y en la justicia Él había transgredido y tuvo que quedar con la generación de transgresores que no entraron a la tierra prometida. Yo estaba triste, Jenny, en mi corazón, porque nunca le digo al Señor, pero en mi corazón no lo entendía. Pero Él es bueno. Y ayer me dijo, es que Moisés sí entró a la tierra prometida. Y le dije, ¿cuándo? Y me dijo, aquí, en la transfiguración, entra Moisés a la tierra prometida, pero hasta que vino el Cristo a cumplir la ley. Dios es tan bueno que dejó que Moisés entrara. ¡Wow, Jackie! Dice la palabra de Dios que hay cuerpos humanos y cuerpos celestiales. Cuando Jesús en esa transfiguración, Moisés no en el cuerpo humano, en el cuerpo celestial. Pero fíjate esta revelación. En ese momento, Dios deja que Moisés pise la tierra prometida, porque la podía pisar, él había transgredido. Pero como ya había venido el Cristo, no a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplirla, hasta que Jesús paga por todos, entonces Moisés pudo pisar la tierra prometida. ¡Wow! Entonces no es por lo que hagamos. Yo estoy muy feliz. Nuestra esperanza está en Cristo. Ahora, ¿por qué Moisés? Porque el Señor Jesús dijo, no vine a abrogar la ley y los profetas. Moisés representa la ley. Y los profetas los representa Elías. La ley y los profetas. Pero el mismo siervo que fue usado para dar la ley no cumplió con la ley. Cristo mismo cumplió la ley. Y en ese momento yo creo que el Padre amó tanto a Moisés que le dice, ahora sí. Entonces ayer estaba orando y leyendo la Biblia y sentí en mi espíritu, santos cachetadones de, ay Señor, eres sabio. Nunca había dicho nada, pero dentro de mí decía, es que no entiendo, pero no necesito entender, yo te amo, pero ayer estaba como, Y hay otra historia bíblica que yo no entendía tampoco. Y decía, pero es tu siervo Elías. Te pongo en contexto, regrésate a los versículos de Reyes, hijo.
Elías, representando a los profetas. El profeta Elías fue considerado de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. Y hubo algo que yo no entendí de Elías. Te pongo contexto. Elías, lleno del fuego del Señor, va y se planta enfrente de 400 malosos, siervos del enemigo, profetas de Baal, y agarra a Elías y dice: a ver, pueblo, júntense todos. Hoy va a haber una confrontación celestial. Si el otro es Dios, hagan un sacrificio y que descienda fuego del cielo. Y si Jehová es Dios, yo haré sacrificio y descenderá fuego del cielo. Y Elías se le planta a aquellos 400 malosos. Y aquellos hacen sus cosas y no pasa nada. Y todavía Elías se burla. ¿Qué pasó? Quizás estén dormidos. Burlándose Elías. Y cuando llega el turno de Elías dice: a ver, pongan el sacrificio, échenle agua, ¡pah! Más agua, ¡pah! También a las piedras, más agua, ¡pah! Para que no haya duda. Y le echan agua e invoca el nombre de Jehová, y el Señor hace descender fuego del cielo, ¡pah! Y consume el sacrificio, el agua, las piedras, todo. Y todos se quedan así y empiezan a gritar: Jehová es Dios. Y agarra a Elías: ¡prendedles! Y agarran a los malosos. Imagínate cómo regresa Elías. Regresa así Elías, mira, yo creo que regresó así como, no por él, sino por su Dios. ¿Te imaginas cuánta fe se necesita para hacer eso? Se necesita estar en la presencia de Dios. Por eso Elías decía: vive Jehová en cuya presencia estoy, en cuya presencia vivo. Tremendo hombre de Dios Elías, tremendo. Tremendo hombre de Dios Elías. Tremendo hombre de Dios Moisés. ¿Sí o no? Tremendo hombre de Dios Moisés. Tremendo hombre de Dios Elías. Pero ¿qué crees? No les alcanzó. Moisés mismo no cumplió la ley. Y Elías, después de que hace esto, lo amenaza Jezabel, la esposa del rey Acab. Y dice: te voy a matar, Elías. Y Elías, lleno de miedo, se llena de miedo, de angustia, y que se va a esconder a una cueva. ¡Ah! Yo cuando leí eso dije: pero ¿cómo es posible? Elías, el profeta, y ahora se va a esconder a una cueva. Y Dios le habla en la cueva y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y es cuando Elías le dijo: es que tuve celo por ti, porque todos han doblado su rodilla. Ante esas cosas solo yo he quedado. Y tiene un diálogo con Dios. Y Dios le dice: sal de aquí, Elías, sal de la cueva. Pero Dios es muy firme en su determinación. Y le dice: vas a salir, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel de Mejolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios le dice a Elías: Elías, vas a salir, pero vas a ungir a otro, porque te va a reemplazar. Y se lo dice claramente Dios: vas a ungir a Eliseo porque va a ser profeta en tu lugar.
Lucha, hija, lucha. Reprende ese letargo, ese estupor. Repréndelo, hija, en el nombre de Jesús. Cuando leí ese pasaje, dije, Señor, pero es tu profeta. Y lo usaste para traer fuego del cielo. Y lo usaste para confrontar a aquellos. Y tuvo un error, tuvo miedo y se escondió en la cueva. Y tú le dijiste, Señor, ve a ungir a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Y Elías es obediente y sale y unge a Jehú y sale y llama a Eliseo. Y fíjate el corazón de Elías. Elías ama a Eliseo como un hijo, a pesar de que sabía que Dios le había dicho que iba a ser profeta en su lugar. Y Eliseo ama a Elías como un padre. Y cuando llega el tiempo, Elías sabía que ya era el tiempo y tenía que ir al Jordán, y ahí sabía que era su último día en esta tierra. Y Eliseo lo sabía. Y va caminando Elías y va tras Eliseo. Y le dicen varias veces los profetas a Eliseo, ¿sabes que hoy será quitado de ti tu Señor? Y dice Eliseo, sí, ya sé, cállense. Y por fin el día se cumple. Y agarra Elías su manto y golpea el Jordán. ¡Pah! Y las aguas se abren y pasa. Y va con él Eliseo. Y en el momento en que pasa en el Jordán pasa esto. Se cumple lo que Dios le había dicho. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Y ese día Elías fue arrebatado de este mundo. Y dentro de mí también, cuando leí eso hace muchos años, tenía esa sensación de, Señor, pues fue Elías. Señor, fue Elías. Sí, Señor, se escondió en la cueva, tuvo miedo, pero era tu profeta. Es que la profecía no es suficiente. Porque la Biblia dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. Y de cuando el Señor le dijo, ve y unge a Eliseo y será profeta en su lugar, en tu lugar, el Señor lo cumplió. Y Eliseo quedó como profeta en su lugar. Y Elías fue arrebatado. Vete a Lucas. Hasta que el Señor ayer me mostraba lo siguiente. Es que Dios es hermoso. No lo mandó a ungir a Eliseo
para reemplazarlo y desecharlo. Lo mandó a ungir a un profeta en su lugar, porque a él le tenía reservado este momento. El mayor privilegio para un profeta, muchas de las palabras que Dios da a través de sus siervos los profetas, no alcanzas a ver su cumplimiento en este tiempo. El profeta Isaías profetizó de Jesús 700 años antes. Partió y no vio el cumplimiento de la profecía. Zacarías, Malaquías. Hubo un profeta que se le dio ese privilegio. Elías fue arrebatado para este momento, para que viera el cumplimiento de la ley y los profetas. ¿Quieres un poquito más? ¿O ya estás saturado como yo? Es que Dios es perfecto. Y luego me surgió la siguiente pregunta. Señor, ¿por qué a uno lo dejaste morir y al otro lo arrebataste? ¿Por qué no arrebataste a los dos? En mis diálogos de niños que tengo de niño con él, es que es un tipo de lo que dice Primera de Tesalonicenses. Dice Primera de Tesalonicenses, lo que estaban viendo ahí era un lapso del gobierno, de la gloria de Jesucristo, de cuando venga en su segunda venida. Por eso el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: algunos de ustedes no se irán de este mundo hasta que vean al Hijo del Hombre descender en gloria. Y se abre un tiempo en la eternidad, en ese instante, donde ven al Hijo en su gloria y ven el cumplimiento de la ley y los profetas. Pero también es un tipo de lo que dice Primera de Tesalonicenses, que cuando el Señor venga en el día del Señor, unos que ya duermen serán resucitados y ascenderán, Moisés, y otros serán arrebatados, Elías. Es que es impresionante, Dios conecta todo. También son un tipo de los dos testigos que habla el libro de Apocalipsis. Impresionante. Es que, fíjate, para el cumplimiento de la ley y los profetas, Dios arma una reunión divina donde se cumple la ley y los profetas, y están Moisés y Elías. Pero también están los apóstoles, Pedro, Juan y Jacobo. Y en medio de todos ellos está Cristo, el puente de reconciliación entre Dios y los hombres.
Por eso Dios nos ha estado hablando mucho a través de la pastora profeta Haz. Y ha dicho, de dos pueblos hace un pueblo. Está el pueblo de Israel y está el pueblo adquirido, la iglesia. Y dice, y de dos pueblos se hace un pueblo. De dos pueblos Jesús nuestro Señor cumple la ley y los profetas. Y se hace un solo pueblo. Pastora, miren, siéntense un poco, ya estamos terminando. Espíritu Santo, háblanos. Y lo primero, ¿se imaginan la gloria de Dios cuando descendió en el tabernáculo de Moisés? La gloria, la Shekinah de Dios cuando consagraron el templo. ¿Se imaginan la nube de su gloria que veían veían los hijos de Dios andando en el desierto? La nube de su gloria. ¿Te imaginas la columna de fuego y la nube de gloria? ¿Te imaginas que la nube de gloria te rodee? Pues eso pasó ahí. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió. Y tuvieron temor de entrar a la nube. Wow. Es que acuérdate que cuando el tabernáculo fue presentado, la nube cubrió el tabernáculo. Llenó el tabernáculo. Ahí se estaban cumpliendo la ley y los profetas, y la nube de Jehová los cubre y los llena. Hay muchos cristianos hoy en día que quieren judaizar, hacerse como judíos, regresar a la ley. Y te voy a decir algo. Yo bendigo a la nación de Israel. Los bendigo en el nombre de Jesús. Pero nosotros somos la iglesia. Los bendecimos y los amamos, pero nuestro pacto es otro. Aquellos cristianos que quieren regresarse a la ley y quieren judaizar, quieren hacerlo de Pedro. En el entendimiento de Pedro, él quiere poner al mismo nivel a los tres. Hago una enramada para ti, Jesús, para ti, Elías, para ti, Moisés. Hacer una enramada para cada uno es como hacer igual a los tres. Pero ahí interviene el Padre. Y manda la nube de su gloria y aclara. Y dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y pone a Jesús sobre la ley y los profetas. Así que te voy a decir algo. Dice la Biblia que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades.
Jesús es quien intercede por nosotros. Y estamos en un pacto mayor y excelente. Ayer que el Señor me mostraba esto, porque apenas es la capa superior de la revelación, porque hay más. Yo sentí mucha gratitud. Si ni Moisés pudo cumplir, ¿qué le esperaba a alguien como yo? Y hace rato que veía entrar este joven, me decía el Señor, es que lazos de muerte lo rodearon, pero yo le quiero dar vida. Eso es lo que Jesús hace. Por el sacrificio de Jesús. Tenemos vida. Y vida en abundancia.